Jesús, Daniel, por ahí vi a Leonardo. Oh, sí, Leonardo, está perfecto. Le damos a todos la bienvenida. Bueno, durante esta semana estuvimos avanzando una dimensión más en BIM. Estuvimos hablando no solamente de la dimensionalidad en tiempo, sino también en costos. Y obviamente cuando nosotros hablamos de costos tenemos que hablar de cómputos métricos. Acá es bueno hacer un detalle. La dimensión 5 está relacionada con costos, dinero. Sin embargo, no podemos realizarlo sin cómputos métricos, pero lo mismo ocurre con la dimensión 4, porque no podríamos hacer una buena estimación de los tiempos de las tareas sin tener las cantidades que vamos a ejecutar y en base al rendimiento de la tarea poder estimar la duración de dicha partida. Así que los cómputos métricos no solamente se utilizan en la estimación de costos, también se utilizan en estimaciones de tiempo e incluso se utilizan en la sostenibilidad y en la gestión de las instalaciones, que es la séptima dimensión. Porque yo necesito saber cuál es el área de los pisos, de las alfombras, de las paredes, de las ventanas, la cantidad de piezas eléctricas, si quiero hacer mantenimiento. Entonces vamos viendo que realmente la cuestión de cómputos métricos es una herramienta dentro del modelado BIM que se traslapa con muchas dimensiones. Y bueno, en esta semana hemos hecho un énfasis especial en conocer cómo podemos hacerlo en la etapa de diseño conceptual y también en la etapa de diseño detallado cuando vamos a la etapa de construcción. Eso está muy bien. Sin embargo, hay unas preguntas que ustedes habían estado, queremos dar la bienvenida a los participantes de Bancaribe. Hay algunas preguntas que ustedes me han estado haciendo respecto a la modificación de parámetros y cuál es la diferencia entre un parámetro compartido, entre un parámetro de proyecto. Bueno, vamos a abordar eso ahora, ¿ok? Entonces yo voy a dejar de participar para compartir la pantalla con ustedes. Ok, entonces ya deberían estar viendo mi archivo de Revit. Entre algunas de las instrucciones que se dan en una actividad, implica la creación de, en primer lugar, un parámetro compartido, que luego será asociado a un parámetro de proyecto. Ustedes pueden quizás preguntarse, bueno, ¿para qué hacer eso? Si de todos modos voy a terminar creando un parámetro de proyecto, ¿qué hago yo con un parámetro compartido? Voy en primer lugar a abrir parámetros de proyectos, voy a crear un nuevo parámetro. Yo tengo que aquí dar la explicación de cuál es la diferencia entre un parámetro de proyecto y un parámetro compartido. Los parámetros de proyectos pueden aparecer en tablas de planificación, pero no en etiquetas. Entonces, a veces cuando estamos en la etapa de documentación, quisiéramos que algún parámetro en específico que hemos creado se utilice para la documentación. ¿Ok? Podríamos decir el código, podríamos decir su código de ensamblaje, que es algo distinto al código CODIN, y es algo también distinto al código de estructura detallada de trabajo. Entonces, estos parámetros, si nosotros los creamos como parámetros de proyecto, no van a poder aparecer en esas etiquetas. Eso es algo importante. Pues noten abajo que dice que un parámetro compartido puede ser compartido por múltiples proyectos y familias. Puede ser exportado a ODBC. Esto significa base de datos externas. Y puede aparecer en tablas de planificación y etiquetas. Entonces hay una ventaja en trabajar con parámetros compartidos. ¿Cómo es posible que nosotros podamos compartir parámetros para múltiples proyectos? Bueno, voy a salir de esta ventana y ahora voy a ir a Shared Parameters. Me dice que no existe ninguno. Pero fíjense que cuando nosotros utilizamos parámetros compartidos, estamos utilizando un archivo TXT. Ese es el punto. Entonces, un archivo TXT puede ser copiado y pegado o cargado en cualquier otro proyecto, cualquier otra familia. Y eso va a permitir que tengamos exactamente las mismas características de los parámetros como fueron definidos en esas familias o nuevos proyectos. Entonces, cuando utilizamos un parámetro compartido, es una manera de utilizar todos aquellos hiperparámetros o metadatos que hemos configurado en nuestro modelo y compartirlos en todos los proyectos. Una oficina, con una buena práctica, lo que crearía es un documento de parámetros compartidos típicos para cualquier proyecto, sea proyecto de arquitectura, estructuras, sistemas,
y que sea unificado la creación de dichas características o metadatos para todos los proyectos de la firma. Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, bueno, ustedes tenían que crear un parámetro compartido. Obviamente, si no tienen un archivo, deben crearlo. Si vamos sobre Create, bueno, podemos escoger un sitio donde guardarlo. Luego tenemos que establecer un grupo donde colocar el parámetro. El nombre del grupo, siendo muy creativo, puede ser grupo 1. ¿Ok? Y tenemos que crear un nuevo parámetro. Noten que en el caso de creación del parámetro, no nos da tantas opciones como cuando lo hacemos en un parámetro de proyecto, porque no es acá donde vamos a definir hacia qué categorías o instancias va a ser asignado el parámetro. Acá lo que realmente nos interesa es el nombre, ¿ok? Y la disciplina a la que pertenece, así como el tipo de parámetro, o sea, los datos que están en el interior. Entre algunas de las cosas que les pedí fue el costo unitario de los elementos. Y algunos de ustedes me preguntaban, bueno, pero si estamos hablando de costos, ¿por qué utilizar un tipo de parámetro por número y no utilizar currency, que es moneda? Estamos hablando de costo. Bueno, porque si estamos hablando de costo unitario, no necesariamente es moneda. Sería más bien la cantidad de moneda dividido entre la unidad. Puede ser por metro cuadrado, por metro lineal, por metro cúbico, por kilogramo fuerza, etcétera, por pieza. Entonces, eso puede generar cierta confusión cuando llegamos a la etapa de crear las tablas de planificación, porque tenemos que ser consistentes con las unidades. Yo, por facilitarles el camino, les dije simplemente utilicen un número. Pero si quieren utilizar currency, no hay ningún problema, podrían hacerlo, ¿ok? Solamente van a tener que tomar en cuenta dicha unidad de currency cuando agreguen la tabla. Entonces, bueno, acá está el parámetro, presionamos OK. Y luego de eso sí podemos utilizar en parámetros de proyectos un nuevo parámetro a partir de un parámetro compartido, que es este que acabamos de crear. Y es acá donde sí vamos a asignar nuestros elementos. Noten que varias veces le he dicho que para lo que queremos utilizar, y esto es muy importante cuando hacemos cuantificaciones, les recomiendo que no utilicen el parámetro asignado a un tipo de familia, sino a instancias de tipo. ¿Por qué? Fíjense en algo. Utilizando esta imagen que tenemos aquí, supongamos que tenemos varios pisos, ¿ok? Entonces, en cada piso hay un tipo de pared exterior. Y puede ser que la pared exterior sea la misma para el piso 1, piso 2 y piso 3. O sea, vamos a tener el mismo tipo. Pero es posible que queramos incluirlas en partidas distintas, porque no se cobra igual la construcción de una pared interior en el piso 1 a la construcción de una pared exterior en el piso 20. O sea, no se construye igual. El friso externo implica mucho más gastos. Tendríamos que colocar, por ejemplo, un sistema de andamiaje que sea mecánico, que nos permita colocar los vidrios exteriores. Entonces no se cobra igual, a pesar de que es la misma partida. Pero si ustedes han asignado ese código o ese costo al tipo, lamentablemente va a tener el mismo costo para todos, del piso 1 hasta el 20. Esto cambia cuando ustedes, en lugar de asignarlo al tipo, lo asignan a una instancia, porque pueden hacer un filtro y seleccionar solamente las paredes del piso 1 al 10 y del 10 al 20 colocar otro precio. Entonces, fíjense por qué es importante esto no es cualquier cosa. Hay que definir bien si nos va a servir un parámetro de tipo o de instancia. Realmente no deberíamos seleccionarlas todas porque hay elementos que no necesitan un parámetro de precio. Por ejemplo, las paredes analíticas, todo lo que dice analítico se usan en Structure, en Revit Structure, eso quizás no necesitemos colocarlos acá. Otro ejemplo puede ser los elementos de detalle, eso puede ser algo que no necesitemos, depende de lo que queramos hacer. Más abajo se habla de grupos de modelo, esto quizás no estemos utilizando, o links de Revit. Entonces uno podría hacer un filtro y deseleccionar lo que no desea, ¿ok? Solamente que yo, para fines prácticos, como no me preocupa que se agregue ese parámetro en sitios donde no va a ser necesario, de todos modos no creo un mayor peso en el archivo, yo sí los selecciono todos por simplicidad.
Pero si queremos ser más detallistas, pues deberíamos deseleccionar aquello que nos parece que no será necesario. Bueno, lo colocamos aquí en Construction. Me gusta hacerlo y presionamos OK. OK. Vamos a ver si puedo explicarles un poco cómo es eso de la compatibilidad con las unidades. Si nosotros vamos a View, creamos una tabla de planificación, Schedules, Quantities. Vamos a hacer, bueno, en este caso no tenemos walls, vamos a crear unas paredes muy rápidamente. ¿Ok? Yo las voy a crear no utilizando la masa, sino que las voy a crear de esta forma. ¿Vale? Ok. Para hacer algo simple. Y otra de este lado. No importa que no quede bonito. Solamente para crear algo, voy a ir a View, Schedules, Schedule Quantities, selecciono Walls, Wall Schedules. Aquí voy a poner Quantity Takeoff, Walls. Y bueno, acá puedo seleccionar los parámetros. Pero debido a que ya yo les he asignado el parámetro nuevo que viene de un parámetro compartido al proyecto, yo debería poder encontrar acá el parámetro con nombre. ¿Ok? Ese que acabo de crear ahorita. Entonces ese lo puedo agregar ahora a mi tabla de planificación. ¿Ok? Gracias a que creé ese parámetro. Pero algunos de ustedes me decían, bueno, pero ¿por qué no utilizar el parámetro cost? Si me estás mandando a crear un parámetro que se llame costo unitario, ¿por qué no utilizar el parámetro cost? Porque no todos los elementos tienen el parámetro cost. Y esto también se cumple con el keynotes, este que está un poquito más abajo. Fíjense, por ejemplo, las paredes tienen keynotes que podríamos utilizarlo como las veces de un código. ¿Ok? A veces les he mandado a crear parámetros código. Y ellos tienen este elemento que se llama cost. Pero yo les voy a mostrar, saliendo de acá, una nueva tabla y vamos a hacer una tabla aparte. Que en español la traducción correcta sería piezas de construcción. Si buscamos aquí por la K, no aparece nada. Lo que quiere decir que las partes no tienen keynotes. Y además de eso, las partes tampoco tienen un parámetro llamado cost. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que ustedes creen su propio parámetro. Porque si van a hacer una cuantificación y vaya que necesitarán utilizar partes para su cuantificación, no van a poder utilizar los parámetros de costo y los parámetros de Keynote para hacer la codificación para su sistema sea Uniformat, sea Master Format, ¿ok? Entonces, por eso mi recomendación es que ustedes deben crear el parámetro por su cuenta y asignarlo arbitrariamente a todos aquellos elementos que necesiten. Voy a volver a crear otra tabla, lo que habíamos hablado de walls. Repito acá, quantity takeoff, walls. Obviamente puedo agregar el parámetro keynote, área. Y bueno, y vamos a utilizar este costo porque existe en Wall. Pero, ¿qué pasa si yo quiero crear un nuevo parámetro, que sea un parámetro calculado, y va a ser total? Y el total va a ser un número, ¿ok? Fíjense que puede ser currency, pero voy a colocarlo como un número. Y este número va a ser igual al área multiplicado por el costo, que se supone que es un costo unitario. Si yo presiono OK, me dice, hey, unidades inconsistentes. ¿Por qué me da unidades inconsistentes? Porque área por costo no da número, da metros cuadrados por currency, ¿ok? Por dólar. Entonces, yo tendría que dividirlo, y por eso fue que les mandé a hacer tipo número el costo unitario para simplificar esto de las unidades, que no les dé ese tipo de error. Pero tendría que dividirlo entre un metro por un metro por un metro. Es decir, un metro cuadrado. Ya por acá estoy dividiendo entre el área y también tengo que dividirlo, no sé si este será el símbolo que utilizo para dólar, vamos a esperar que sí se hace. Ok, vamos a quitar esto. Entonces, fíjense, de esta manera he unificado las unidades. Dividí entre un área. Vamos a volver a editarlo para que lo vean. El área por el costo, y este costo lo tengo que dividir entre un metro por un metro cuadrado, lo que me da un metro cuadrado, perdón, metro por metro da metro cuadrado. Y así acabo de hacer consistentes las unidades.
Si esto fuera dólar, entonces no sería tan fácil unificar. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso yo les pedí que lo hicieran así. Obviamente, presionamos OK y nos va a mostrar 4 líneas. ¿Por qué? Porque yo tengo cuatro paredes hechas en mi edificio. Son las únicas 4 que he llevado a cabo. Entonces, algunos de ustedes me decían, bueno, lo que pasa es que se me hizo muy difícil editar los parámetros porque tuve que editarlos uno por uno tuve que colocarlos. Entonces yo creo que lo mejor era hacer un parámetro tipo. Pero no, no es la idea. Fíjense cómo ustedes pueden hacer una edición total. Bueno, en primer lugar, si volvemos a la pantalla en 3D, pues sencillamente lo que haríamos sería seleccionar todas las paredes, ¿ok? Nos quedamos solo con los walls y hacemos la edición por acá, ¿ok? Podríamos editar el parámetro por acá y él va a editar el parámetro para todos. Entonces, vamos a poner acá, pared. Yo coloqué el número. Ok, esto es un valor de número. Entonces, fíjense, aquí ya he editado 2 valores para todos. Vale todo. Pero supongamos que no es tan fácil porque tengo elementos dentro del edificio y no es tan fácil seleccionarlo así como lo he hecho y editarlos todos juntos. Bueno, si volvemos a la vista de tabla, podemos aplicar aquí unos filtros. Voy a agregar, por ejemplo, acá un parámetro llamado Family and Type. ¿Ok? Fíjense que aquí está colocado familia y tipo. Y le voy a pedir que en Sorting and Grouping me los agrupe por Family and Type y que no muestre cada elemento. Entonces, ¿sí? Ahí estamos. Quitar esta opción. Bien. Entonces, ¿qué hace esto? Bueno, eso es lo que me permite modificarlo rápidamente el costo. Entonces, este vale 100 porque están unificados. Y me dice que esto va a editar a todos los elementos. Entonces, aunque esté un parámetro asignado a instancia, no significa que tienen que ser la edición una por una. Pueden aprovecharse de las tablas o de la selección dentro de Revit para hacer la edición. Eso creo que contesta las preguntas que teníamos por ahí. Ok. El chat de siempre, un silencio que es bueno, es sepulcral. Pero saben, o sea, pueden hacer preguntas, ¿vieron? Se vale. O sea, si tienen alguna duda, estamos acá para atender sus dudas. Y este es el momento para hacerlo. Que quizás es mucho más fácil hacer atención a sus interrogantes en vivo. Perfecto, Fiorella. ¿Puedes, por favor, entonces ponerlo? Si quieres, habilita tu audio y la haces por audio. Y luego lo vuelves a cerrar. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, una preguntita. Cuando hagamos cambios en el modelo que tenemos de base en Revit, tenemos que colocar ese mismo archivo dentro de la carpeta donde estamos trabajando la estimación de costos en Navisworks. ¿Se actualiza automáticamente? Bien, buena pregunta. No se actualiza automáticamente. Lo que tenemos que hacer es volver a Navisworks y acá presionar este botón que actualiza los modelos vinculados a la estimación de costos o la línea temporal que tú estés utilizando en Navisworks. ¿Okay? Entonces, aunque no se actualiza automáticamente, tienes un botón para actualizar. Lo que sí deberías hacer es que suele presentar problemas al actualizar si tienes abierto el archivo de Revit. Entonces, haces la edición en Revit, cierras el programa y haces la actualización en Navisworks. Esa es la manera correcta de hacerlo. Por cierto, a veces, o sea, hay errores, a veces no se pasan bien los datos, hay algunos problemas, y les recomiendo que siempre utilicen como vínculo entre Revit y Navisworks el archivo NWC, ese caché que se produce utilizando la herramienta de exportación a Navisworks desde el ambiente de Revit. He visto que cuando se utiliza la opción de añadir, y aquí no hay opción de importar directamente desde Revit,
Pero cuando se hace desde acá directamente suele presentar problemas. Lo mejor es hacerlo utilizando la herramienta de exportación. ¿Ok? Eso es un datico que aprovecho para hacer. Entonces, resumiendo, no se actualiza automáticamente, pero puedes hacerlo por acá utilizando este botón. Permítanme colgar. Bien, ahora fíjense, acá Leonardo hacía otra pregunta. ¿Qué ventajas nos presenta el uso de masa? ¿Ok? Bueno, Leonardo, todo va a depender de en qué etapa de proyecto te encuentres. ¿Ok? El uso de masa es lo que nos permite es hacer un diseño mucho más creativo, obtener cantidades rápidamente, bueno, cuando estamos hablando acá desde el aspecto de cuantificación, ¿ok? Porque las masas son utilizadas por los arquitectos para hacer diseños conceptuales, hacer presentación de ideas de formas generales, y sobre eso ellos van aumentando el detallado. Esa es la principal aplicación de una masa. Pero cuando nosotros hablamos de acá de cuantificación, el hecho de poder cuantificar desde las masas nos da un estimado de precio inicial que nos permite estudiar la factibilidad del proyecto. Yo voy a volver acá a Revit para mostrar. Sigo pendiente de sus preguntas, ¿ok? Permítanme primero contestar esta, Daniel, y vamos a la tuya. Entonces, fíjense, si nosotros estamos utilizando la masa en Ken Revit, en este ejercicio ustedes aprendieron a subdividir en niveles, ¿vale? Y con esos niveles ustedes tienen los costos o tienen la estimación de la área de construcción de todo el edificio. Con el área de construcción y una estimación aproximada de cuánto está el metro de construcción en costo, ustedes pueden sacar un costo primario del edificio y saber si es factible hacer esa construcción en vista del precio de los inmuebles en el sector. Entonces, cuando no utilizas masas, sino que te vas directo a hacer todo el detallado, puedes pasar un mes haciendo el detallado de cada piso para luego darte cuenta de que lo que estás haciendo no es factible económicamente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es utilizar en la etapa de diseño conceptual las masas, hacer estimaciones de cantidades que son, ciertamente vas a tener un error, el error puede alcanzar hasta el 20%, eso suele ocurrir en las cantidades, pero claro, utilizando bien, disminuimos ese error quizás a un 5 o un 10%, y eso te va a permitir estudiar la factibilidad económica de tu proyecto, además definir la programación con el usuario final del edificio, es decir, no, mira, en este piso vas a tener tal área, vas a tener este uso. Entonces, ese es el verdadero uso de las masas, la toma de decisiones primarias sin la necesidad de tener un gran nivel de detalle. Espero que esto haya respondido a tu pregunta, Leonardo. Vamos a la de Daniel, estamos siempre a la hora. Dice, si luego de generar pisos, paredes, techos, etcétera, sobre la masa conceptual, se modifica la masa conceptual, ¿cómo se actualizan los elementos ya generados? Ok, corrijo la pregunta. Si luego de generar pisos, paredes, techos, etcétera, sobre la masa conceptual, se quiere modificar la masa conceptual, ¿cómo se actualizan los elementos ya generados? Bueno, se actualizan automáticamente, ¿ok? Porque ellos están asociados a las paredes de la masa. Vamos a tratar de hacerlo desde acá. Lo que pasa es que debido a que estamos utilizando el sistema de compartir pantalla, a veces no me deja ver todos los elementos de la interfaz de Revit. Ok, ahora sí lo estoy viendo. Vamos a ir al ejemplo del diseño A. Ok, aquí tenemos una masa y aquí podemos generar los pisos. Ok, o sea, vamos a generar nivel 1, nivel 2. Ahí está, unos pisos sencillos. Además de eso, podríamos utilizar arquitectura, floor, no, permítanme hacerlo mejor por paredes. Disculpen un momento, esto es un poco lento, pero así me tienen que tener un poquito de paciencia. Estoy dando escape miles de veces y no me deja salir. Ok, ahora sí. Bien. Noten que acá podemos hacerlo picando paredes. Ahí está hecho una pared con eso. Ahora vamos a tratar de modificar los parámetros de este elemento, quizás ya no con la altura en 50, sino con 55. Ok, bueno, ya entiendo tu pregunta. Tú dices acá, si yo modifico la altura, no la está modificando. Perfecto.
Diseño A, 55, vamos a ver si 60 sí lo está haciendo. Ahí está. 65. Entonces tú dices, oye, ¿cómo hago acá para actualizarlo? Ok, ya entendí tu pregunta. Sí, en este caso, todo lo que tienes que hacer es seleccionar la pared y luego ves que aparece aquí en el menú contextual un botón que dice Update to Face. Listo. Eso lo va a actualizar. Presionas OK. Déjame regresarlo. Ahí está. Entonces es utilizar este botón que dice Update to Face. Nota cómo lo acabo de hacer. Voy a regresarlo. Voy a volver a tocarlo para que lo veas más lento. Update to Face, ahí está. Está actualizado. Entonces esa es la manera. ¿Viste, Daniel? Vas a tener que seleccionar todos los elementos y eso lo haces así. Zoom Extend o una selección de izquierda a derecha para que todos los que toques te vas a quedar con aquellos elementos que te interesan y a eso le vas a agregar el Update to Face. Eso es la manera de hacerlo. Perfecto. Creo que esto cumple con las preguntas. ¿Tienen alguna otra? Si es así, podemos extendernos un poco. Me agrada que sean más participativos. Ok, si no hay más preguntas, entonces déjenme dejar de compartir la pantalla. Es mucho mejor cuando ustedes participan, créanme que sí. Todos seguimos a la orden, como siempre, lo hemos hecho para las distintas preguntas que me han hecho en forma privada. Ya pueden ver que las notas están disponibles en plataforma. Hoy empecé a descargar la actividad número 5 y bueno, el límite era para hasta esta mañana, pero no vi que estuvieran suficientes allá, que hubiesen colgado la actividad. Es importante cumplir con las fechas, ¿ok? Entonces, de todos modos, les motivamos a que por favor los cuelguen pronto y vamos a tener esa salvedad con aquellos que se tardaron, aunque eso pueda afectar su nota final, ¿ok? Porque lo hicieron después de tiempo. Esta es la manera en que concluimos entonces la sesión, quedamos a su orden. Y les recordamos, me está avisando el soporte técnico, que deben recordar que el viernes es nuestra última sesión en vivo. Es decir, no es que se acabó el diplomado, vamos a seguir en contacto, por los foros y haciendo preguntas en los mensajes, pero no vamos a tener más sesiones en vivo. Entonces queremos que recuerden, este viernes a las 12, nuestra última sesión, a las 12:30 como siempre. Bueno, así nos despedimos, que tengan una feliz tarde.